Buenas noches. Voy entonces a iniciar esta actividad que lleva por título Ética de la Investigación. Deseo agradecer todos los aportes de la doctora Maritza Padrón, coordinadora del Comité de Bioética del Centro Nacional de Bioética, el CIBI-CENABI, quien ha trabajado de una manera muy amplia y con gran experiencia en este tema. Entonces vamos a iniciar con esta clase. Va a ser un poquito larga, pero necesaria la revisión, sobre todo para ustedes que tienen que realizar una investigación como requisito para su grado. Toda investigación científica tiene que cumplir con una serie de requisitos, de pasos, precisamente para poder dar respuesta a aquellas inquietudes, aquellas, digamos, problemas que nos inquietan y que ameritan de nuestra revisión y que van a ser precisamente la vía para permitirnos el avance de nuestro ejercicio. Tenemos una serie de pasos que tienen que cumplirse. Inician por una respuesta, vean cómo va avanzando, y al final tiene que acabar con una interpretación y unos resultados. ¿Por qué investigamos? Bueno, un estudio precisamente surge como una inquietud para tratar de dar respuesta a alguna situación que amerita ser revisada, ser mejorada. Pero esa inquietud no es suficiente, sino que tiene que cumplir con una serie de requisitos, de exigencias, para precisamente garantizar que se va a poder obtener una respuesta ajustada, que sea medible, que sea replicable. Si esto no se realiza, podemos correr el riesgo de que intervengan elementos no deseados, y es precisamente lo que ha determinado que se hayan definido una serie de requisitos, de elementos. Cuando esto no era así, bueno, tuvimos una serie de experiencias muy dañinas para la misma humanidad, como fueron todos los experimentos realizados en los campos nazis. Y aún después, ya vamos a ver a lo largo de esta sección, cómo precisamente cuando se obvian las revisiones, las supervisiones por equipos especializados, colocamos en riesgo entonces precisamente el avance, ponemos en riesgo los intereses de la humanidad. Estas revisiones por un comité de bioética, por un comité académico, busca revisar, comprobar que no se están violentando principios fundamentales de derechos de las personas, que no se está trabajando en conflicto por el bien de la misma humanidad. Las personas que están participando, si no se vela por su integridad, podrían entonces verse presionados o ser objeto de manipulaciones o de situaciones poco deseables. Desde el punto de vista práctico, todo investigador que espere poder publicar los resultados de su investigación, le van a exigir la evaluación de un comité de ética independiente. Y a ustedes, inclusive, para poder que les evalúen sus proyectos, en ese primer momento tienen que tener el aval de un comité de bioética. Las revistas serias no publican si no hay una aprobación por un comité de bioética. Entonces, además de que tenemos que, digamos, adaptarnos, someternos a una evaluación
de los aspectos bioéticos. Por un lado, estamos cumpliendo con ese deber, permitiendo que un grupo de expertos revise nuestros proyectos e inclusive que nos asesoren por si se requiere de alguna mejora, pero a su vez estamos cumpliendo con los requisitos para poder avanzar en nuestros propósitos. ¿Por qué hace falta que toda investigación sea revisada? Bueno, porque precisamente esas investigaciones deben estar siempre en búsqueda de mejorar, de ayudar la misma vida, nuestro entorno, el todo. Y hace falta entonces que, digamos, entes imparciales, no vinculados con nuestros intereses, validen, conformen que el estudio cumple con todos los requisitos, tal como lo exige la Declaración de Helsinki en su principio general número 6. Por no cumplirse estas exigencias, tenemos en nuestra historia de la humanidad casos muy tristes, como fue el aquí presentado en una escuela de Estados Unidos, en Nueva York, una institución que atendía a personas con alteraciones mentales. Esto sucedió en el año 1954, en donde los investigadores desearon estudiar cómo era el curso, la historia natural de una hepatitis viral, y ellos consideraron que se justificaba infectar expresamente a un grupo de niños con síndrome de Down o con otro tipo de retraso con este virus. Y ellos ya van a ver cuál era su justificación. Inclusive este caso fue publicado y dado a conocer por el mundo. ¿Qué argumentaban los investigadores? Bueno, que siempre, tarde o temprano, los niños iban a terminar con esa enfermedad, porque claro, es un grupo vulnerable en donde a veces se dan condiciones de hacinamiento, donde lamentablemente no siempre es posible evitar esto, pero imagínense, se les infectaba estando sanos para ver cuál era la evolución. Pero encontrar errores de este tipo no solamente los vamos a ver en otros países, sino que también podemos encontrarlos en nuestro país si agudizamos un poco nuestra mirada. Se encuentran y lamentablemente a veces se consideran como hechos naturales. Vamos a ver este caso ocurrido en Venezuela. Tal como pueden leer, MP acude a la consulta de medicina interna de un hospital público porque está en control con el doctor GB por diabetes mellitus tipo 2. En espera de su turno se le acerca un interno de pregrado, quien le dice que por indicación del doctor HM debe tomarle una muestra de sangre para un examen de laboratorio que no se realiza en el hospital y lo debe llevar a un laboratorio privado para su procesamiento. Al salir, el paciente preocupado lleva el examen al laboratorio indicado, donde le exigen un pago que para él resulta muy elevado, quedándose inclusive sin dinero para pagar el pasaje de regreso a su casa. Fíjense, aquí vemos cómo se le indica una prueba sin decirle con qué objetivo. Además de eso, se le manda a un laboratorio privado y él debe de cancelar los gastos que esto amerita. Con lo que ya ustedes han visto en otras clases, pueden ir viendo qué aspectos han sido ignorados. Seguimos. El paciente muestra el resultado del examen a un vecino que estudia medicina, quien le dice no entender por qué se lo pidieron.
Cuando el paciente regresa a la consulta, le pregunta a su médico tratante, quien le confiesa desconocer la razón del examen, y llama al interno que tomó la muestra, el cual refiere haber recibido la orden del residente Dr. H.M., quien se encuentra realizando un trabajo de investigación. Entonces, fíjense, vean cómo fue una muestra no justificada y unos gastos que tendrían que explicarse. Ahora veamos, ¿qué aspectos son revisados desde el punto de vista bioético? Primero, ¿cuál es el motivo, la motivación para realizar ese estudio? Él debe de representar algún aporte. Luego tiene que ser realizado por profesionales calificados con experiencia tanto en el tema como en investigación, y luego cumplir con una serie de normas para poder garantizar que el trabajo justifique y tenga una secuencia y posibilidades de aportar datos valiosos, como tener muy claro cuál es el objetivo, la naturaleza, grado de riesgos y la relación de los beneficios que se esperan una vez obtenidos los resultados. Ahora, entonces, vamos a referirnos con cuáles son los pasos que tenemos que considerar, cuáles son las pautas, los criterios para que un estudio corresponda con toda la normativa. Lo primero que tenemos que identificar es cuál es el tipo de estudio. ¿Por qué? Porque según el tipo de estudio va a ser el cual va a ser la población objeto para poder trabajar, dónde se va a hacer, en la misma metodología, todo esto va a variar. Esto solamente hablando como de lo más sencillo, de lo que serían las investigaciones de tipo cuantitativo, porque si nos vamos a lo cualitativo, habrían otros detalles, pero es raro que ustedes realicen estudios de ese tipo. Si lo necesitaran, bueno, simplemente se ajusta lo que es la muestra, se ajustan el tipo de instrumento que se va a recoger, que se va a utilizar para recoger la información, debe ser también ajustado a eso. Pero con respecto a estas investigaciones clásicas que estamos acostumbrados a manejar, entonces vamos a encontrar el tipo básica, la clínica y la epidemiológica. Entonces, son, digamos, lo más usado dentro de nuestro medio. Pero aun cuando son otro tipo de estudios de análisis cualitativo, también tiene que cumplirse con estos ajustes. Esto es un ejemplo de cuando se va a hacer una investigación, por lo menos para proponer un nuevo tipo de fármaco. Fíjense que se tienen que cumplir con una serie de etapas. Primero una preclínica, luego ya en la clínica con una fase 1, 2, 3 y luego por última la que corresponde a la revisión, aprobación y producción. Pero fíjense cómo la población que va a ser objeto de este estudio tiene que ser bien ajustada según lo que se está buscando. Y luego, después que se han cumplido todos estos pasos, por eso es que esto dura mucho tiempo, es que se puede colocar en el mercado. Y aún así sale al mercado y todavía está durante un periodo en revisiones cuando se hacen los seguimientos y deben de reportarse cualquier cambio. Por eso es que a veces ustedes verán que hay medicamentos, tal medicamento sale del mercado, porque precisamente por la misma declaración de eventos adversos termina diciéndose si puede seguir o no puede seguir. Durante la fase preclínica generalmente se utilizan animales, entonces en esos casos tienen que guiarse por el principio de Russell y Bush. Fíjense que son normas de 1959, en donde se tienen que cumplir con las 3 R, es decir, reducir, reemplazar y refinar. Reducir el número de individuos, reemplazar individuos, animales,
por tejidos o por células, si esto es posible, y refinar muy bien cuando se tienen que utilizar animales, evitando en todo momento sufrimientos que puedan ser evitables. Fíjense, en nuestro país, que no está ajeno a todo esto, desde el año 2010 tenemos esta ley que precisamente define cómo debe ser el uso de animales en investigación. Y en esto ha trabajado de manera muy ardua la Asociación Venezolana para el Cuidado de los Animales de Laboratorio. Pero aún así, a pesar de todo lo que ella dice, todavía uno a veces se encuentra con estudios que no han considerado esto. Lamentablemente, esos son estudios que no soportan ninguna revisión por un comité de bioética independiente. En el año 2016, la doctora Morales hizo un estudio precisamente como su trabajo de grado para la maestría en bioética, para ver dónde, si los laboratorios de animales tenían comités de bioética. Y resulta que se encontró que básicamente la mayor cantidad de los comités estaban en los laboratorios ubicados en el distrito capital, mientras que a nivel de otros laboratorios ubicados a lo largo del país, la presencia de comité era mucho más bajo. Ahora vamos a ver lo referente, los aspectos éticos a considerar en las investigaciones clínicas. Ahora vamos a ver aquellos aspectos éticos relacionados con las investigaciones clínicas. Aquí entonces vamos a ver que vamos a tener estudios donde se trabaja con tejidos y estudios en donde se trabaja directamente con pacientes, que son los sujetos de experimentación, como es el caso de los estudios de fármacos, estudios clínicos y los epidemiológicos. En los ensayos clínicos, en donde tiene que realizarse de una manera cuidadosa y éticamente, con el fin de poder contestar a las preguntas concretas formuladas previamente. Pero fíjense, a pesar de que esto está así, siempre se encuentran denuncias sobre diferentes situaciones que se presentan en investigaciones clínicas, donde se han obviado los aspectos bioéticos. A manera de ejemplo, hace años se buscó cuántos eran los estudios presentados por los posgrados, por los aspirantes a egresar de posgrado de nuestra facultad, y se encontró que muchos no tenían el consentimiento informado. De ahí que ahora eso es una obligación, algo que se debe demostrar, y así sucesivamente diferentes aspectos que vamos a ver para poder cumplir con todas las normativas. Y así tenemos como a lo largo de la historia, estos son los casos, digamos, muy nombrados, en donde se han cometido excesos en la experimentación con seres humanos. Yo les recomiendo que revisen cada uno de estos, sería demasiado largo explicárselos, pero son realmente experiencias muy bochornosas. Está el caso por lo menos de 1932, el experimento Tuskegee, en donde recientemente, bueno, ya hace unos años, cuando el presidente Clinton, él pidió excusas, presentó excusas por lo que se había hecho dentro de ese país. Y así revisen todos estos casos para que vean hasta dónde podemos llegar a veces tan inteligentes, pero a veces por ese afán de saber, pero sin considerar esos límites que precisamente como humanos tenemos que considerar. Pero no solamente con lo clínico, también se pueden dar abusos en investigaciones epidemiológicas. Por eso es que todo tipo de estudio debe de ser revisado por un comité de bioética independiente.
Con ejemplos de esto fueron los que se plasmaron en la película del jardinero fiel. Si no la han visto, véanla. Aquí se demuestra cómo una población de escasos recursos fue manipulada y coaccionada para que se prestaran para hacer estudios para implementar una droga en ese país. Estos son algunos de las recomendaciones eh, que han formulado autores sobre cómo deben de cumplirse con los aspectos bioéticos cada vez que se realiza un estudio. Entonces, en el primero se habla mucho de estudios epidemiológicos y en el segundo específicamente de nutrición. Entonces son como estudios, sí, que les pueden servir, investigaciones, como para encontrar planteamientos de estos autores sobre la importancia de las revisiones bioéticas. Pero también nosotros a veces, hasta sin intención, podemos cometer algunos abusos. Hasta iniciar un estudio y no culminarlo es una forma de abusos. No cumplir digamos, con ese compromiso con los pacientes, no buscar su consentimiento informado, son muchas de las formas de cometer abusos que, aunque nos parezcan, digamos, poco significativos, no representa un no valorar precisamente a las personas que han formado parte de nuestros intentos de investigación. ¿Por qué sucede eso? Muchas veces porque desconocemos qué son los principios bioéticos y su importancia para la investigación, pero ustedes ya han visto precisamente por eso esta asignatura. Pero además, a veces se desconocen que hay poblaciones que tienen que ser tratadas con especial cuidado. Entonces, seguimos insistiendo en la importancia de toda investigación ser revisada por un comité de bioética. Lamentablemente, si no se consideran los aspectos bioéticos, pueden tener consecuencias tan lamentables como las que ustedes van a tener oportunidad cuando revisen todos estos casos que se le han marcado. Entonces vamos a ver qué ha surgido como consecuencia de todo esto. Entonces aquí tenemos cómo desde el año 1947 comenzaron a definirse una serie de criterios normativas que son los que han tratado precisamente de cuidar que toda investigación esté apegado a los aspectos bioéticos y que nunca se abuse de las personas. Tenemos entonces desde el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, con varias, digamos, adaptaciones, mejoras. Ahorita casualmente están revisándose, se espera que para este año, en octubre, salga una nueva versión, el informe Belmont, las buenas prácticas clínicas armonizadas en el 96 y las pautas SIOMS, OMS. Todas estas normas ustedes las pueden buscar perfectamente por Google. Es obligatorio su cumplimiento y así se lo exigen las revisiones para entregar los proyectos de investigación, la declaración de Helsinki y las pautas SIOMS. Y vamos a ver ahora las nacionales. Lamentablemente no les presento la ley de ejercicio de enfermería porque ella no aporta mucho con respecto a la investigación, pero nos sirve como referencia a la ley de ejercicio de la medicina, el código deontológico, el caso de enfermería. Este código señala una serie de pautas que velan por los derechos de la persona, aunque no se refiere a la investigación, pero que en su relación sí contempla esa protección y ese resguardo que debemos tener en todo momento. También tenemos el Código de Ética para la Vida, tenemos la reglamentación en caso de investigaciones farmacológicas y la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología y Innovación del año 2010.
Cuando se trata de investigaciones en genética, entonces existe toda esta variedad de reglamentaciones que busca precisamente regular y proteger a todo lo que tenga que ver con el gen humano. Siendo muy importante la Declaración Universal de Genoma Humano y de los Derechos Humanos de la UNESCO de 1997. Y esta Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos que fue actualizado en el 2005. Como les he venido diciendo, ustedes para presentar su proyecto ante la coordinación de posgrado tienen que detallar cómo han considerado los aspectos bioéticos dentro de su estudio. Entonces aquí hay una descripción de qué debemos de cuidar para cumplir a los 4 principios bioéticos de Bechan y Children, al de beneficencia, justicia, no maleficencia y autonomía. Fíjense que con autonomía tenemos el consentimiento informado, la libertad para retirarse en cualquier momento de parte de un individuo que sea parte de una muestra, cómo debe manejarse de manera confidencial toda la información que obtenemos y así sucesivamente. De ahí entonces el gran interés que nosotros tenemos de presentarles, de que se discutan estos temas de bioética y que lo vean su relación con la investigación, que ustedes sean miembros que divulguen estos aspectos y si desean formar parte de comités de bioética, lo hagan con toda la información necesaria y ojalá que logremos motivarlos para que sigan profundizando en estos temas. Entonces, ustedes, para poder presentar su proyecto a la coordinación, antes deben de haber logrado el aval de un comité de bioética. Muchos hospitales tienen sus comités de bioética. Si el hospital o la institución donde estén haciendo el estudio no lo tiene, ustedes buscan un comité independiente. A manera de ejemplo, el CENAVI con su CIVI-CENAVI es uno de ellos. Y ellos harán una revisión desde el punto de vista científico y ético. En esa evaluación ellos verán primero cómo está conformado el protocolo, si cumple con todos los aspectos metodológicos, y se revisa también cómo está conformado el equipo investigador. Por eso es que a ustedes se les pide que el tutor debe ser alguien o conocido por la institución o presentar el currículum para verificar que es pertinente. Y por otro lado, se revisan cómo los aspectos bioéticos, estos 4 principios que les presenté más atrás, estén siendo considerados y cuidados durante el desarrollo. Que es fundamental que ustedes sepan que la decisión del Comité de Bioética es vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede ser obviada. Es obligatorio su cumplimiento. La decisión del comité será aprobarlo tal cual como lo presentan, aprobarlo con algunas aclaratorias o modificaciones o rechazarlo. Es raro que un comité de bioética rechace. Generalmente, si tiene dudas, primero presenta, pide aclaratoria, solo que la persona no responda como corresponde, es que llevaría el rechazo. Y si lo rechaza, ya saben, no se los va a aceptar ni la coordinación de posgrado, ni ninguna revista seria. Uno de los aspectos que va a vigilar, que va a evaluar este comité es cómo está formulado el consentimiento informado, comprobando que se cumpla con todos los requisitos que deben ser considerados. Ustedes van a encontrar en la bibliografía que algunos autores señalan que hay ciertos estudios donde no se exige el consentimiento informado, pero eso lo va a evaluar es el comité de bioética, porque claro, cuando son estudios de tipo descriptivo
cuando se está trabajando con estudios epidemiológicos, con grandes grupos poblacionales, generalmente se pide una autorización a los líderes. Igualmente, cuando se están haciendo investigaciones sobre tejidos que ya están almacenados, excepto que sea de ADN, igual se pide la autorización a la directiva de ese laboratorio. O cuando se sospeche que la actuación de la persona que va a ser estudiada, observada, podría modificarse si se entera que va a ser objeto de un estudio. Aquí hay varias posturas. Algunas es, un ejemplo, cuando uno quiere observar determinada práctica. Entonces hay quien dice, bueno, obsérvelos, evalúelos y luego le informa, le pide autorización para ver si está de acuerdo que esa observación forme parte del estudio. También hay quienes opinan que bastaría con la autorización del jefe de servicio, del departamento de enfermería de determinada institución. Lo que sí es importante es que debemos de ser muy cuidadosos con la identidad de las personas, con el resguardo, con el manejo de la información que se recabe. Y todos esos son aspectos que va a ver el Comité de Bioética. Otro aspecto que van a revisar el Comité de Bioética es si se está empleando alguno de los grupos identificados como poblaciones vulnerables. Esto nos va a llevar entonces a que definamos, se identifiquen cuáles son esos grupos vulnerables. Una de las maneras de identificar estos grupos vulnerables es por la etapa de la vida. El primer grupo lo vamos a identificar en aquel lapso que va desde el periodo prenatal hasta la adolescencia con unas regulaciones muy específicas. Bueno, y con este grupo humano encontramos precisamente la reglamentación expresada en la LOBNA. Ella es del año 1990 con una reforma del 98. Esta ley se la deben de conocer perfectamente todos aquellos que estén en la atención, en el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Ahí vamos a encontrar algunos aspectos que tenemos que conocer, diferenciar. El consentimiento informado, que ya ustedes conocen, el asentimiento informado, que es la participación de todo menor, que él tiene el derecho de informar cuál es su opinión sobre el procedimiento en el cual se le va a incorporar, luego de recibir una información que él sea capaz de comprender. Fíjense que la edad no es el mejor criterio. Aquí es muy importante valorar la condición, la capacidad del niño para comprender. Esto está detallado muy bien tanto en la normación como en la LOCNA. Específicamente, la pauta 17 de la normación plantea que hay que buscar la cooperación voluntaria del niño después de haber sido informado, en cuanto su madurez e inteligencia lo permiten. Pero, ojo, nosotros no podemos automáticamente considerarlos inmaduros o incapaces de comprender. Hay que antes promover, garantizar que se le ha suministrado la información de manera que ellos la puedan comprender. Hay estudios que demuestran que aún niños muy pequeños, ellos, el mismo hecho de estar en una situación clínica, de haber llevado situaciones diversas, les dan unas capacidades que para muchos de nosotros son casi que sorprendentes.
Entonces así es cuando tenemos que ver ese consentimiento informado en menores, que era lo que les señalaba del asentimiento. También ese consentimiento subrogado, el que se le autoriza a otros. En el caso de los niños, el padre es, los padres, los representantes, son los que, digamos, dan la última palabra, pero tienen que ir acompañados con el asentimiento del niño. Y en el caso se plantea, por lo menos en nuestra LOCNA, señala la edad de los 14 años, pero también se plantea que a partir de los 7 años ya los niños pueden dar sus opiniones con un criterio bastante válido y importante para ser considerado a la hora de tomar decisiones. Por eso que se plantea que se debe respetar su negativa a participar en investigaciones no terapéuticas. Hablando de la normativa, el Código de Ética Médica del año 2003 es bien extenso y detallado en los aspectos que deben de ser considerados con respecto a grupos vulnerables. Aquí se señalan las mujeres embarazadas, madres lactantes, el feto, los embriones y el niño. Por su parte, la pauta 17 de la normación, fíjese, señalan que los niños no son adecuados para ensayos de fase 1 o para ensayos de vacunas de fase 1 o 2, pero se puede permitir ensayos después que se ha demostrado algún efecto terapéutico o preventivo en adultos. Entonces, aquí se da el ejemplo en ensayos de vacuna en fase 2 que busca evidencia de inmunogenicidad en infantes, o en fase 1 debido a que la enfermedad que será tratada no ocurre en adultos. Pero vean que tienen que cumplirse una serie de detalles. No es que va a ser la primera población a escogerse. Siguiendo con los grupos vulnerables según las etapas de la vida, también tenemos en el caso de la vejez, que son las personas mayores de 65 años. Ya vimos con la lámina anterior como también el caso de personas adultas, en el caso de mujeres embarazadas o lactando, también son grupos vulnerables. Es por ello que cuando se va a emplear poblaciones ancianos, tienen que valorarse de una manera muy integral, considerando los aspectos clínicos, sociales, mental y funcional, como grupo vulnerable. Y esto tiene que ser llevado con mucha rigurosidad. Es así que la competencia mental debe de ser evaluada, valorada. Entonces, si ha captado la información, si está en la capacidad de comprender todo lo que se le ha suministrado, más las alternativas a las cuales él podrá tomar decisiones, y si está en capacidad de tomar decisiones en concordancia con sus valores y a su vez que comprenda las consecuencias de lo que él decida. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos consentimiento informado? Bueno, entonces todos esos aspectos deben de ser tomados en cuenta. Entonces, aquí vemos con mayor detalle precisamente cómo la normación en su pauta 15 y 16 se refiere a ciertas precauciones que se tienen que considerar con grupos vulnerables, eh, sobre todo con aquellas personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, grados de demencia, etcétera. Todo esto precisamente para evitar experiencias que ya se han dado de abuso, sobre todo en psiquiatría. Recuérdense que este es un grupo que tradicionalmente ha sido visto a menos. Entonces hay que siempre cuidar, saber que es un grupo vulnerable y tomar todas las consideraciones necesarias.
Otro de los aspectos que se cuidan es el que no se dé un conflicto de intereses. Por eso es que el consentimiento informado debe de ser solicitado por alguien que sea distinto al que está directamente relacionado con el tratamiento de esa persona, porque podrían entonces estar interviniendo factores no necesariamente relacionados con la persona. Igualmente lo referido a la vulnerabilidad social. El caso típico, ya les digo, es el de la película El jardinero fiel. Pero también tenemos, por lo menos en este país, se dio una situación que involucró grandes poblaciones en el estado Zulia, que fue cuando se estudió el mal de San Vito. Aquí vinieron una serie de investigadores extranjeros, se llevaron la información sin que esto le hubiese ocasionado un gran beneficio a esa población. Entonces se aprovecharon, se puede decir que se aprovecharon de esa gran concentración de personas con esa enfermedad. Entonces, y ellos se fueron con sus estudios, publicaron, pero fue poco lo que eso representó para esa población. Entonces, avanzando, este comité va a revisar que el consentimiento informado cumpla con los requisitos que debe de llenarse. Él tiene, cuando el consentimiento es para investigaciones, cumple o tiene una serie de exigencias quizás mucho más detalladas que cuando es un procedimiento terapéutico. Fíjense todos los elementos que debe de tener la presentación, como es la naturaleza, la importancia, beneficio, todos los procedimientos, cuánto va a durar, qué alternativas tiene, eh, cuál es la relación con el investigador y el patrocinante. Ojo cuando hay patrocinantes. Un ejemplo, cuando se quiere probar alguna nueva procedimiento, una nueva intervención o un medicamento. Las libertades que nunca pierde la persona que va a ser parte de ese estudio para decidir, para retirarse, y por eso es que se exigen testigos. El tipo de información que tiene que ser suministrada, señalando con gran detalle los riesgos, las responsabilidades en caso de daño, por eso es que tienen que tener hasta un seguro, cuáles serían las compensaciones y el uso de la información, velando en todo momento que los principios bioéticos y la Convención de Derechos Humanos sean respetadas. Asimismo, vamos a ver los aspectos bioéticos que tenemos que considerar al hablar de publicaciones científicas. Es de particular interés que hablemos de lo que se denomina el fraude científico, que son todas aquellas desviaciones del método científico y de las normas éticas. Vamos a ver algunas de estas. Fíjese, tipos de malas conductas. Tenemos el fraude científico como tal, cuando se inventan o se fabrica información, o falsificación y manipulación de los datos. Lamentablemente, de esto se reporta en un rango de un 15 a un 60% de las publicaciones, digamos, pecan en este aspecto. Y el plagio, es decir, cuando yo copio algo de otros estudios y me lo apropio, desconociendo al autor real. También tenemos algunas faltas éticas en los procesos de publicación. Un ejemplo, con la autoría. ¿Quién es el autor? Ya lo vamos a ver. Cuando se hacen publicaciones reiteradas, como duplicación, fragmentación, inflada o lo que se denomina el autoplagio. Ajá. Lamentablemente, evidencias de fraude se encuentran a nivel mundial. Cuando se buscan a ver los casos, se encuentra que cada vez son mayores esta situación. Bueno, para cuando se hace este estudio, en Estados Unidos se concentraba la mayor cantidad de fraude.
Pero vean cómo a nivel mundial hay situaciones que se han logrado identificar. Es así que se ha creado el ranking de fraude científico. El que acumula más puntos es el hombre de Piltdown. Busquen en qué coincidió esto. Realmente, bueno, fue una persona que fue identificada y sancionada, pero que, digamos, siempre existe como que la tentación de la fama o a veces presiones porque las instituciones exigen que se hagan publicaciones. Entonces, bueno, por eso es que siempre, pero es lamentable cuando se dan. Y así vean cómo diferentes situaciones se han dado, por lo menos el caso de Folman, quien falsificó datos sobre hallazgos en el campo de la obesidad y el envejecimiento. Yo les sugiero, revisen estos casos para que ustedes vean hasta dónde se puede llegar. Ustedes lo buscan por Google, es fácil encontrarlos, la descripción de lo que ahí sucedió. Este es otro de los casos, porque esto se ha dado en todas partes, ¿ok? En donde sí, un investigador es capaz de fabricar y falsificar datos. Esta fue una persona que llegó a tener más de 100 publicaciones y de las cuales 30 fueron retiradas por no tener, digamos, suficiente soporte. Como yo les planteaba, también está la situación de las autorías. Entonces, un manuscrito es propiedad intelectual de los autores, nunca de quien promueve el estudio. Esto es algo que se tiene que cuidar también mucho porque de repente hoy en día se han generado casi que una gran industria de decir nosotros le publicamos y resulta que o empresas que buscan quien realice un estudio para ellos darlo como una investigación de la empresa. No, el estudio es de quien lo hace, pero también es responsable de lo que él esté publicando. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Que anteriormente era frecuente, hace un siglo, que las investigaciones fueran presentadas por un solo autor. En cambio, ahora, desde 1990, se encuentra un promedio de 6 autores por cada trabajo. Claro, en muchas de estas ocasiones es que se invitan, se incorporan personas que no necesariamente han formado parte, pero eso es precisamente una manera, un engaño, un fraude que se está haciendo. De ahí que se ha definido quiénes son autores y quiénes no. Es más, en algunas revistas, la mayoría, cuando son varios autores, hay que especificar qué aportó cada uno de los que ahí aparecen. Y en el caso de investigaciones, nosotros en la universidad todavía se acepta que haya por un estudio 2 autores, aunque ya se está estudiando que eso no se siga dando, precisamente porque a veces no queda claro cuál ha sido el aporte de cada uno de los autores, pero lo que sí se tiene, y aquí ustedes lo pueden ver, quiénes son autores. Bueno, los que han contribuido de manera sustancial a el diseño, análisis, interpretación de los datos, los que redactan y los que al final, digamos, se comprometen con esa versión definitiva. Y vean toda la lista de los que no son. Entonces no se justifica invitar, no es que un jefe de cátedra tiene que formar parte. Una de las cosas que a veces se pregunta de los tutores o no, bueno, dependería y es muy importante preguntarnos cuál ha sido el aporte de cada uno de los que están siendo señalados como autores. Por eso es que se han definido criterios para presentarlos. Está por orden alfabético o está en el mismo orden en que la persona ha ido aportando. El tutor siempre iría de último, siempre y cuando de verdad él haya sido un elemento importante en la construcción de esa investigación. Casi siempre es muy difícil que, más que todo cuando son estudios de pregrado, que el tutor no aporte.
Este es uno de los ejemplos en donde la autoría no fue debidamente reconocida, que es el caso Wilmore, el de la oveja Dolly, en donde el investigador que fue, digamos, reconocido mundialmente, tiempo después vino a declarar, a reconocer que había sido otro investigador, Campbell, el que había aportado los mayores elementos de la investigación. Y aquí ustedes ven por qué uno hace tanto énfasis en la estructura, en la forma de una investigación. Es una forma de mala conducta, incorrección en las citas bibliográficas. También es una mala conducta cuando intervienen elementos no propios de la investigación en ese informe final, o cuando se publicita algo antes de que el estudio sea realmente concluyente. Y aquí viene un llamado. Hay ocasiones cuando es un estudio que se está realizando y hay algún hallazgo que es interesante publicar, entonces se pide autorización, se declara y se puede hacer, pero tiene que cumplirse con todos los pasos. Si es un trabajo de pregrado, se pide autorización a la universidad y se pide autorización al tutor. Y cada vez se van encontrando nuevas formas de fraude. Hoy, con el desarrollo tecnológico, alguien puede verse tentado a utilizar un Photoshop para tratar de manipular las imágenes. También está lo que denominan el ciberplagio académico, más que todo cuando se está utilizando lo de la inteligencia artificial. Por eso es que ya hay regulaciones y uno tiene que saber muy bien cómo no, esa es una herramienta muy importante, pero siempre cuidar que lo que se está escribiendo realmente sea del que se denomina el autor. Precisamente para lograr descubrir esa forma de fraude como es el plagio, tenemos recursos que se emplean y lamentablemente el que se encuentra en esto es sancionado. Entonces es mejor evitarlo, no caer en la tentación. Estos son otros de los programas, algunos los más, digamos, los más avanzados, tienen que ser adquiridos, costeados por los docentes o por las revistas, pero la recomendación es evitar caer en estas tentaciones porque sí existe ya la posibilidad muy clara de identificar cuando se ha hecho un plagio. Y así tenemos casos muy lamentables. Estos son dos casos de Alemania y en donde son personas que después que han presentado un trabajo, que han recibido un reconocimiento, luego que se les ha identificado la práctica inadecuada, bueno, entonces pierden todo el reconocimiento y lamentablemente son señalados. Fíjense que en este caso son dos grandes figuras que lamentablemente cayeron en la tentación. Aquí, bueno, vemos ejemplos de todo lo que se está haciendo precisamente para identificar cuando se están cayendo en conductas inadecuadas. De ahí que es tan importante que cuando realizamos nuestros estudios lo hagamos con la mayor objetividad, apegados a todas las normas, saber que se van a presentar los resultados que se obtengan indistintamente, que no sean los que nosotros hayamos esperado o que no sean lo que uno deseara. Tener especial cuidado con las referencias, parafrasear a los autores que se han leído y señalarlos y sincerar muy bien cuál ha sido la participación de los diferentes miembros que han participado. Entonces, en este afán de publicar, es importante también conocer que hoy en día
tiene mayor peso el que un trabajo sea consultado, citado por otros autores. Y claro, ¿de qué va a depender esto? De la misma calidad del trabajo. Y así tenemos el índice de Hirsch, que es el que resulta del número de veces que un autor es citado por otros autores a la hora de hacer sus publicaciones. Y entre estos, fíjese, destaca el doctor Ernesto Medina, que logró un índice de 54, e investigadores del IBI, en donde 43 de ellos están entre los más citados en Google académico. Ya finalizando, tenemos que tener presente que toda publicación debe ser armoniosamente equilibrada entre lo legal y lo legítimo. Legal aquello que cumple con todos los aspectos metodológicos y el análisis, pero es legítimo cuando se ha pegado tanto en su contenido y su relación con la moralidad y el compromiso con la verdad. Entonces, un estudio puede ser legal, pero no necesariamente legítimo. Entonces, hay que cuidar que ambos elementos se cumplan. Ya por último, entonces, recordar que los aspectos bioéticos en la investigación están orientados hacia la búsqueda de la verdad, hacia la honestidad para evitar el fraude científico. Siempre buscará el bienestar de la humanidad y debe de estar apegado a todas las regulaciones internacionales y nacionales para la investigación en seres vivos.